compartir un pensamiento que le ha puesto en mi corazón. Por tanto, nos ponemos en pie, todo el que pueda, para tomar el libro de Ruth. Y leeremos tan solo un versículo, el capítulo 1 y el versículo 14. El libro de Ruth se encuentra después de los jueces. Leeremos en capítulo 1, el versículo 14. Y después iremos leyendo, si Dios lo pone en mi corazón. Dice así en Ruth 1, 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Tan solo esto, mis hermanos. Vamos a decir unos instantes. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, hemos leído tu palabra, Dios mío, confiando, Padre Celestial, que eres tú, Señor, quien ha puesto estas palabras en mi corazón, Dios mío, para hablar a estas personas, Dios mío, y a aquellas que puedan ver, Dios mío, este video, Dios mío, Señor, por ahí por internet, Dios mío. Pero te ruego, Padre, que estas palabras que se han hablado, Dios mío, Señor, puedan, Señor, ser como calores encendidos a cada vida, Padre, y que tú quites y arranques, Dios mío, Señor, de mi carnalidad, Dios mío, todo aquello que se ha de tropiezo de solo, Padre, para que tu palabra hoy sea hablada y sea sembrada en cada corazón, para impartir y hacerla, Dios mío, para apartar y quitar todo aquello que no te agrada, Dios mío, Señor, para ser tal y como tú quieres que seamos esta tarde, Dios mío. Por lo tanto, confío que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a seguir la cena. Vamos a tomar asiento. Bien, mis hermanos, el libro de Ruth es la primera vez, mis hermanos, que voy a predicar aquí. Pero el Señor me ha guiado a esta gran mujer. Una mujer, mis hermanos, que la historia de Ruth comienza siendo que ella se casó con un hijo de una mujer llamada Noemí. Esta mujer, Noemí, mis hermanos, y su esposo eran de la tribu de Judá, eran de Israel. Y ellos vieron que allá en Israel no podían prosperar a causa de una plaga que había en aquel tiempo. Y ellos decidieron irse de ese lugar e ir a vivir a Moab, a ese lugar que Dios no le dio por herencia. Y podemos ver, mis hermanos, que Abraham también hizo algo parecido a este matrimonio, a Noemi junto con su marido. Abraham también tenía la promesa de que Dios le iba a dar un hijo y que tenía que habitar en esa tierra, en la tierra de Canaán, que fue la que Dios le dio. Pero Abraham fue a otro lugar que Dios no le dijo, y fue a Egipto. Y allá empezaron a tener problemas. Porque cuando una persona se sale de un lugar que Dios le ha establecido, que Dios le ha dicho, se está saliendo de la palabra de Dios. Por lo que si usted quiere, mis hermanos, quiere permanecer firme, no quiere tener, mis hermanos, un problema, porque Dios no busca problemas a nadie. Dios le da un mandamiento, le da algo para que usted se mantenga detrás de ese mandamiento, sino que es a veces el hombre que sale de la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, es necesario que nos mantengamos fuera, dentro de la frontera que Dios nos ha marcado. Si usted se aleja de la frontera de España, mis hermanos, España no lo debe proteger. Pero si usted está en el reino de España se hará cargo de lo que usted haga, mis hermanos. Por eso es, de la misma manera con el Señor. Si usted está en el mandamiento del Señor, si está en sus promesas, el Señor no va a tener cuidado de usted. Pero si usted se aleja, tendrá que volver por el mismo camino para encontrarse de nuevo con el Señor. Y Noemi, mis hermanos, y su marido hicieron esto. Salieron del lugar establecido con Dios para ir a una ciudad extranjera, para allá poder ganarse la vida. Ella, su marido y sus dos hijos fueron allá a vivir, mis hermanos. Durante 10 años estuvieron viviendo. Y sus dos hijos, mis hermanos, consiguieron mujeres moabitas de esa región que ellos vivían. Uno de ellos, mis hermanos, tomó por mujer a una llamada Orfa, y otro tomó por mujer a Ruth. Y en ese tiempo que ellos vivían allá, el marido de Noemí, mis hermanos, murió.
y sus 2 hijos también murieron, quedando tan solo Noemí y sus 2 nueras, mis hermanos, viudas y sin ningún sustento. Pero mis hermanos, escuchó que Israel nuevamente había empezado a crecer, que nuevamente ese país que Dios le dio a Abraham, de nuevo, siendo un lugar que había sido prosperado. Y ella iba a ir allá porque nada tenía más en Moab, en aquella ciudad extranjera. Los problemas, mis hermanos, le llegaron a ella, por lo tanto ella tenía que volver a la promesa de Dios, al lugar que Dios estableció para su pueblo. Y ella, mis hermanos, fue a seguir. Pero estaban tristes, estaban desolados, porque sus maridos habían fallecido, mis hermanos, estaban niñas solas. Y estas mujeres, Orfa y Ruth, las nueras de Noemí, la seguían para ir con ella a Israel. Pero esta mujer le dijo: hijas mías, ¿para qué me seguís? ¿Acaso yo os puedo dar más hijos para que se casen con vosotras? Y aunque esta noche yo pudiera concebir y daros un hijo, ¿esperaréis vosotros a que se hiciera grande para vosotros casaros con él otra vez? No, volveos a vuestros dioses, volveos de nuevo a vuestro pueblo. Yo nada más puedo hacer por vosotras. Digamos, ellas lloraron, las 2 lloraron 2 veces. Pero Orfa dice que dio un beso a su suegra y se fue de nuevo a su pueblo. Mas Ruth, mis hermanos, ella no se quiso ir. Mas Noemí sigue insistiendo: vete, haz como tu nuera, vete de aquí y vuelve a tus dioses, vuelve de nuevo a tu pueblo. Mas ella le dijo así. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y es que, mis hermanos, esta mujer sabía quién era Jehová, sabía, mis hermanos, lo que el Señor había hecho. Y yo creo, mis hermanos, que esta mujer, en el tiempo que vivió con Noemí, esa mujer creyó que había un Dios Salvador. Creyó, mis hermanos, que había un Jehová que dio a Israel una herencia, una tierra que fue leche y miel. Esa mujer, mis hermanos, no era como Orfa, que volvió a sus dioses, que volvió a su parentela. Esta mujer iba con Noemí, iba con ella para conquistar, mis hermanos, de nuevo a Israel. Y es que, mis hermanos, lo que realmente trato de decirles es que es necesario tomar una decisión. Y la decisión la tiene que tomar usted ahora. Porque si usted trata de decidirse, es que usted aún no ha decidido. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, no tiene que estar pensando qué es lo que va a hacer o aborda decisiones extrañas. Simplemente su corazón le guía hacia donde tiene que ir. Y Orfa, mis hermanos, vivía en esta casa con esa familia, pero ella no conocía a Dios, mis hermanos. Ella iba con Noemí, salió de su ciudad, salió de Moab, como hizo Ruth, pero su corazón aún estaba en Moab. Su corazón aún estaba allá en sus dioses. Pero Ruth, mis hermanos, abandonó todo. Abandonó su familia, abandonó sus dioses, abandonó su país para seguir a esta mujer a una tierra extranjera, a una tierra que ella no conocía para nada. Pero ella seguía a esta mujer. Y así mismo, mis hermanos, el Señor nos manda, como mandó también a Abraham y como hizo esta mujer. Deja a tu tierra y tu parentela y en la casa de tu padre y ve la tierra que yo te diré. Y mis hermanos, esta mujer hizo exactamente eso. Dejó todo lo que tenía, dejó todo lo que le gustaba, dejó sus familiares atrás para seguir las promesas de Dios. Por eso, mis hermanos, esta mujer es digna de admirar, es digna, mis hermanos, y tiene que ser usted y yo semejantes a esta mujer. Una persona que cuando conoce a
empezar en el camino, da igual lo que deja atrás, es importante poner su mirada hacia adelante. Porque una vez que se tiene un encuentro personal con Dios, ya no quiere volver atrás. Pero mis hermanos, en la Escritura, mis hermanos, hay varios ejemplos de personas que en un momento tuvieron un gran encuentro con Él, pero su corazón aún seguía en Moab. Dice la palabra de Dios que el Señor tenía muchos discípulos, tenía gente que Él mandaba a predicar y a sanar y a echar fuera demonios. Y tenían autoridad y poder de Dios, mis hermanos. Pero en una ocasión el Señor comenzó a decir que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Que el maná que comieron los padres en el desierto, aquellas personas que iban con Moisés, esas personas comieron ese maná pero murieron. Pero he aquí el verdadero pan que da vida eterna. Y la gente, mis hermanos, se asombraba, la gente, mis hermanos, decía, ¿quién podrá oír esto? Estas son palabras duras de oír. Pero, decía el Señor, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viese al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Desde entonces, dice la palabra de Dios, que muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Porque lo importante, mis hermanos, no es cómo usted ha seguido el mundo, sino que usted es que cuando salga del mundo siga caminando hasta el final de la meta. Pero dice la palabra de Dios que los valientes heredarán la corona de vida, pero los cobardes y los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Y qué es una persona cobarde? Una persona que tenga miedo de enfrentarse en una pelea con alguien, alguien que te insulta y tú no le contestes. No, eso no es un cobarde, mis hermanos. El cobarde es aquel que no puede dejar atrás las cosas del mundo por seguir a Dios. Eso lo llama Dios un cobarde. Aquel que no es capaz de tomar su cruz día a día y seguir en pos de Él. Una persona cobarde es alguien que no quiere seguir en pos del camino que Dios lo ha trazado. Por eso, mis hermanos, que esta mujer orfa se fue hacia atrás. Es que, fíjate, ¿qué me estás diciendo? Tengo que dejar mis gustos, tengo que dejar mis pasiones, tengo que dejar todo lo que me gusta por seguirte a ti. Esto que me dices es duro, esto que me dices es complicado. Me volveré a mis dioses de nuevo, me volveré a mi vieja manera de vivir. Porque la persona que tiene este pensamiento aún no tiene un encuentro personal con Dios. Porque la persona que tiene un encuentro personal con Dios dice lo siguiente, diciendo el Señor a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mis hermanos, desde que Pedro tuvo ese encuentro personal con Dios en aquella barca, diciendo, por tu palabra echaré las redes. Él había estado toda esa noche pescando, pero dijo, en tu palabra echaré las redes. Y cogió tan cantidad de peces, mis hermanos, que las barcas se hundían. Allá él tuvo un encuentro personal con Dios. Dijo, aléjate de mí, porque soy pecador. En ese momento él dejó todo lo que tenía del mundo atrás. Dejó todo atrás, ¿para qué? Para seguir a aquel que le llamó. Y esta tarde usted también lo ha llamado el Señor, para seguirle en pos de Él, para tener un encuentro personal con Dios. De tal manera que Pedro sabía quién era Él, era el Cristo, era aquel que había sido profetizado por muchos años atrás y que en su día se estaba cumpliendo esa escritura. Por lo tanto, Pedro, mis hermanos, tomó la decisión de seguir en pos de Él. Pero aquellas personas tomaron la decisión también de volverse atrás, de volver a sus dioses, de volver a sus deseos carnales. Porque Dios dice que mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y yo las conozco y me siguen, mis hermanos. Por lo tanto, si usted es semilla de Dios, si usted es alguien que ha sido predestinado por Dios, más tarde o más temprano tendrá que ir donde está Él. Amén. Porque las palabras de un pastor lo están llamando día a día. Quizás usted venga al culto un día y escuche una predicación o escuche una alabanza